Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el área de razonamiento matemático, vamos a trabajar como tema central el conteo de figuras. Como tú puedes apreciar, ese tema es muy importante, ya que siempre viene preguntas en los exámenes de admisión de diferentes universidades del Perú. Para que tú lo puedas entender mejor, vamos a realizar un breve concepto. Dice: en ese tema se busca hallar el número máximo de figuras que tengan una determinada forma. Se pueden emplear dos métodos importantes. A. Por conteo directo. Dice que ese método consiste en colocar un número o letra en cada una de las regiones simples. Entonces, si nosotros queremos realizar el conteo máximo de figuras geométricas, podemos emplear el método directo. Pero para que tú puedas emplear el método directo, tienes que asignarle a cada región bien un número o una letra. ¿Qué dice, por ejemplo, la pregunta número 1? Dice: halla el número máximo de triángulos que existen en la figura. Como tú puedes apreciar, aquí tenemos la figura. Te hago la pregunta: ¿cuántas regiones crees tú que tenga esa figura? Claramente nos estamos dando cuenta que la figura tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 regiones simples. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es asignarle un número o una letra. Para este caso, lo más recomendable sería asignarle un número. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego nos hacemos la pregunta: ¿qué vamos a hallar en esas 6 regiones? Vamos a hallar el número máximo de ¿qué? De triángulos. Entonces empezamos primeramente con un solo número. ¿Quiénes son triángulos? Los triángulos que están representados por un solo número, ¿quiénes son? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué no el 6? Porque el 6 tiene ¿cuántos lados? Tiene 4 lados. Por lo tanto, no sería un triángulo. Quiere decir que los únicos triángulos que existen con un solo número son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora, vamos a juntar dos regiones de tal manera que se pueda juntar un triángulo. Juntando, vamos a ver, tenemos el 1 y el 2. Otra región que juntando sea triángulo. Ah, ya, profesor. El 2 y el 3. El 2 y el 3. Otra región que sea triángulo con dos números. Ajá, tenemos el 2 con el 6. Claro, si tú juntas la región 2 y la región 6, también se puede apreciar un triángulo. El 2, 6. Otra región que sea triángulo. A ver, vamos a ver. Ajá, tenemos el 3 y el 4. Si tú juntas el 3 y el 4, también sería un triángulo. El 3 con el 4. Juntando dos números para que sea triángulo, tenemos el 4 con el 5. 4 con el 5. ¿Habrá otra región más que sea triángulo? A ver, juntemos dos números de tal manera que sea un triángulo. El 4 con el 6. Claro, el 4 con el 6 también sería triángulo. 4, 6. Ahora, vas a juntar tres números de tal manera que se forme un triángulo. ¿Cómo sería en este caso? Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver, juntemos nuevamente tres regiones de tal manera que se forme triángulo. Otra región. Ah, ya, profesor, podría ser el 2, 6 con el 4. No puede ser, porque esta tiene 1,
2, 3, 4 lados. Otra región que sea triángulo con 3 números. Ya, profesor. La región 3, 4 y 5. Aquí, como tú estás apreciando, también se ha formado un triángulo. La región 3, 4 y 5 está formando triángulo. Ahora, como ya no hay nada más, pasamos a juntar 4 números. Si juntamos 4 números para formar un triángulo, claramente nos estamos dando cuenta que el único, ¿cuál sería? Sería la región 2, 3, 4 y 6. 2, 3, 4 y 6. ¿Con 5 números crees tú que se pueda formar un triángulo? A ver, observemos. Con 5 números. Que sea la 1, 2, 3, 4, 5. Si juntamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados. No puede ser, tiene que ser triángulo. Entonces, con 5 números no hay. No hay triángulos con 5 números. ¿Con 6 números habrá? Tampoco. ¿Por qué? Porque sería todo. Y ese todo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Quiere decir que con 6 números tampoco no hay triángulos. Entonces, la cantidad máxima de triángulos que tiene esa figura, ¿cuánto será? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Por qué? Porque con 5 y con 6 números no hay triángulo. Por lo tanto, la respuesta sería 14. Quiere decir que esa figura, haciendo el conteo directo, tiene un total de 14 triángulos como máximo. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Continuando con los métodos acerca de conteo de figuras, ahora vamos a pasar al segundo método, que dice conteo por inducción. Se emplea cuando la figura cumple ciertas condiciones, quedando reducida a casos más sencillos, tales como B1, conteo de triángulos. Como tú puedes apreciar ahí, ahora nos toca emplear el segundo método, llamado conteo por inducción. Es el método que más se practica, por lo tanto, debes de tener bastante cuidado. En este caso, vamos a practicar el conteo de triángulos. Antes de realizar el conteo de triángulos, lo que tienes que hacer es analizar la figura. Date cuenta que la figura se está formando ¿a partir de dónde? A partir de un vértice. Entonces, como la figura se está formando a partir de un solo vértice, ¿qué cosa es lo que vas a hacer? Vas a colocar 1, 2, 3 puntos suspensivos N. Por lo tanto, si la figura para contar triángulos se forma a partir de un solo vértice, para contar el número de triángulos, lo que tú vas a hacer es esto. Vas a colocar el n por el n más 1 sobre 2. Ahora, en el segundo caso, B2, también vamos a contar triángulos. Igualito. Si nos ponemos a analizar la figura, nos estamos dando cuenta que para contar los triángulos, este se está formando ¿a partir de cuánto? A partir de 1 y 2 vértices. Lo analizamos. Primer vértice, segundo vértice. Entonces, como ya sabemos, en el primer vértice le colocamos así. En el primer vértice que se está formando la figura, 1, 2, 3,
puntos suspensivos M. En el segundo vértice que está formando la figura, le vamos a colocar de la siguiente manera. Para el segundo vértice, 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos M. Por lo tanto, si para contar triángulo la figura se forma a partir de dos vértices, ¿tú qué vas a hacer? Para contar triángulos, vas a colocar el n por el m por la suma de ambos, o sea, n más m. Y todo lo vas a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Si tú quieres entender mejor estos dos métodos, vamos a realizar los siguientes ejemplos. ¿Qué dice? Halla la máxima cantidad de triángulos que se forman en las figuras. En la primera figura, antes de contar triángulos, lo vamos a analizar. Ya, profesor. Nos estamos dando cuenta que la figura está formándose ¿a partir de dónde? A partir de un solo vértice. ¿Qué quiere decir? Que si la figura se forma a partir de un solo vértice, para contar los triángulos tenemos que emplear entonces esta propiedad. O sea, n por n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Entonces vamos a ubicar la n. ¿Cómo sería? Sería así. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que la n es igual a 4. Y si la n vale 4, lo vamos a reemplazar con cuidado en la propiedad. ¿Qué dice? N por n más 1 sobre 2. ¿Cuánto te vale la n? Ya sabemos que la n, ¿cuánto nos vale? Nos vale 4. Y si la n vale 4, ¿cómo nos queda directamente? Si la n vale 4, quedará 4 por 4 más 1, o sea, 5 sobre 2. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificarlo. Con cuidado. Mitad 1, mitad de 4, 2. Por lo tanto, esa figura tiene como máximo 2 por 5, 10 sobre 1 sería 10. 10 triángulos. Y si la figura tiene como máximo 10 triángulos, vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Ahora, en la segunda figura, antes de practicar la máxima cantidad de triángulos que tiene, lo analizamos. Ya, profesor, nos estamos dando cuenta que para contar triángulos, la figura está partiendo de ¿cuántos vértices? De uno y de otro. O sea, la figura está partiendo de dos vértices. Como la figura parte de dos vértices, ¿tú qué vas a hacer? Vas a emplear la siguiente propiedad. N por m por n más m sobre 2. Entonces vamos a ubicarlo. ¿Cómo sería? Vamos a colocar el número. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir con esto? Que la n es igual a 4. Ahora, en el segundo vértice colocamos 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que la m nos vale ¿cuánto? Nos vale 3. Por lo tanto, la propiedad que lo vamos a hacer sería así. N por m por n más m sobre 2. Reemplazando en la propiedad, ¿cómo te queda? Si la n vale 4 y la m vale 3, reemplazando, ¿cómo nos queda? Nos quedaría así. La n vale 4, o sea, 4 por la m vale 3. Por 3 por la suma de ambos. Ya, profesor. La suma de ambos sería 4 más 3, o sea, sería 7. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Por lo tanto, si queremos hallar
por el método de inducción la máxima cantidad de triángulos que tiene esa figura, lo único que tenemos que hacer es simplificarlo. Con cuidado. 4 por 3 por 7 ¿sobre cuánto? Sobre 2. Mitad es 1. La mitad de 4 es 2. ¿Y qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando 2 por 3, 6. Por 7, 42 sobre 1. O sea, 42 sobre 1 nos da ¿cuánto? 42. Por lo tanto, la máxima cantidad de triángulos que tiene esa figura sería 42. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa A. Y con eso has hallado el segundo método por conteo por inducción. Ahora vamos a practicar el B3, que dice conteo de cuadriláteros. Como tú puedes apreciar en la figura, los espacios de cada cuadrilátero se encuentran debidamente alineados. Entonces, si los cuadriláteros se encuentran debidamente alineados, ¿de qué manera vas a realizar este conteo? Lo vas a hacer de la siguiente manera. Vas a colocar 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos n. Por lo tanto, si queremos contar rápidamente esos cuadriláteros cuando se encuentran alineados, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a colocar el n por el n más 1 sobre 2. Y de esa manera práctica vas a realizar el conteo de cuadriláteros. Ahora, en el B4 también tenemos conteo de cuadriláteros. Pero como tú puedes apreciar, aquí todos los espacios se encuentran debidamente ¿qué? Debidamente alineados. Entonces, si todos los espacios se encuentran debidamente alineados, ¿de qué manera vas a contar todos los cuadriláteros? Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a colocar 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos n. Eso es en la base. Ahora, en la altura vas a colocar 1, 2, 3, puntos suspensivos n. Entonces, si todos los espacios se encuentran debidamente alineados, como tú puedes apreciar, para hacer el conteo práctico de cuadriláteros bajo esa forma, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a colocar el n por el n más 1 sobre 2. Y lo vas a multiplicar por la altura. La altura es m. O sea, sería m por m más 1 sobre 2. Y de esa manera práctica tú vas a contar todos los cuadriláteros. Ahora, de acuerdo a estos dos tipos, vamos a realizar los siguientes ejemplos. Dice, haya la máxima cantidad de cuadriláteros en. Entonces, si tú miras la primera figura, simplemente para contar cuadriláteros, los espacios están alineados. ¿Qué debemos de hacer cuando los espacios están alineados? Emplear la propiedad que tú ves acá, o sea, la B3, que dice n por n más 1 sobre 2. Entonces, ¿cuánto valdría la n? Para eso lo colocamos así. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que la n, ¿cuánto te vale? La n vale 4. Y si la n es igual a 4, lo vas a reemplazar con cuidado. N por n más 1 sobre 2. Reemplazándolo. 4, que vale la n, por 4 más 1 sobre 2. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 4 por ¿cuánto?
4 más 1 nos da 5 sobre 2. Haciendo la simplificación respectiva, ¿de qué manera te va a quedar? Mitad es 1, mitad es 2. ¿Qué estaría quedando? 2 por 5, 10, entre 1 nos da 10. Quiere decir que en la primera figura la cantidad total de cuadriláteros bajo esa forma es 10. Y si te sale 10, con cuidado vas a marcar la alternativa A. Ahora, en la segunda figura para contar cuadriláteros, date cuenta que todos los espacios, ¿cómo están? Debidamente alineados. Entonces, si todos los espacios están debidamente alineados, ¿cómo vas a contar cuadriláteros? Lo vas a contar bajo esa forma, que dice n por n más 1 sobre 2 por el m por m más 1 sobre 2. Entonces vamos a ir ubicando. Empezamos. 1, miramos la base, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir con esto? Que la n es igual a 5. Ahora, vamos a mirar la altura. Miramos la altura. 1, 2, 3. Quiere decir que la altura m es igual a ¿cuánto? A 3. Entonces, lo único que vas a hacer es reemplazarlo con cuidado. Primero, n por n más 1 sobre 2. La n vale ¿cuánto? La n vale 5. Y te va a quedar así, reemplazando 5 por n más 1. O sea, 5 más 1 sería 6 sobre 2. Y lo mismo vas a hacer en la altura. M por m más 1 sobre 2. Pero la m ¿cuánto te vale? La m vale 3. Y te queda 3 por 3 más 1 que es 4 sobre 2. Entonces, haciendo la simplificación respectiva, ¿cuánto nos va a quedar? Simplificamos. Mitad es 1, mitad es 3. ¿Cuánto nos quedaría en el primer bloquecito? 5 por 3, 15, sobre 1 nos da 15. Simplificamos acá, mitad 1, mitad 2. 3 por 2, 6, sobre 1 nos da 6. Por lo tanto, toda la operación nos quedaría simplemente ¿cuánto? 15 por 6. ¿Cuánto es 15 por 6? 15 por 6 es 90. Y de esa manera hemos hecho el conteo de cuadriláteros cuando todos los espacios están debidamente alineados. Por lo tanto, si nos sale 90, con cuidado marcamos la alternativa A. Y con eso hemos hecho el conteo de cuadriláteros en sus dos formas. Vamos ahora a practicar el B5, que dice conteo de cuadrados. Como tú puedes apreciar, la figura tiene muchísimos cuadraditos. Entonces, si tú quieres contar exactamente la cantidad de cuadrados que hay en toda esa figura, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Observar detenidamente la parte horizontal y luego la parte vertical. ¿De qué te das cuenta? De que la parte horizontal tiene la misma cantidad de cuadritos que la parte vertical. Entonces vamos a colocarle 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos n. Lo mismo sucede en la parte vertical. Colocamos 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos n. Entonces, si nosotros queremos sacar la cantidad de cuadritos o de cuadrados en forma práctica, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Vas a colocar el 1 y lo vas a elevar al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado,
más puntos suspensivos más n al cuadrado. Y de esa manera tú exactamente estás contando la cantidad de cuadrados o cuadraditos que hay en esa figura. Ahora, si tú quieres seguir practicando, vamos ahora al caso B sub 6. En el caso B sub 6 también tenemos conteo de cuadrados, pero tienes que darte cuenta de algo, que la cantidad de cuadritos que hay en forma horizontal es diferente a la cantidad de cuadritos que hay en forma vertical. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a colocar 1, 2, 3 puntos suspensivos, n-1 y n. En la parte vertical también hacemos lo mismo. Colocamos, de acuerdo al dato, 1, 2, 3 puntos suspensivos, m-1 y m. ¿Pero por qué lo coloco así, profesor? Porque date cuenta que la cantidad de cuadritos que hay en la parte horizontal es diferente a la cantidad de cuadritos que hay en la parte vertical. Entonces, ¿cómo sacamos ahora la cantidad de cuadrados? Para sacar la cantidad de cuadrados, tienes que hacer esto. Colocamos primeramente en forma regresiva m por n sería el primero, más el que sigue. Profesor, ¿cuál es el que sigue? m-1 por n-1. m-1 por n-1. Y así va avanzando hasta que uno de sus factores sea 1. Si uno de sus factores es 1, automáticamente que hasta ahí vas a contar la operación. ¿Para qué? Para que tú puedas hallar la cantidad de cuadrados. Si en caso tienes alguna duda, vamos a resolver entonces los siguientes ejemplos. ¿Qué dice? Halla la máxima cantidad de cuadrados que hay en ambas figuras. Como tú puedes apreciar, en la primera figura, la cantidad de cuadrados que hay en forma horizontal es la misma que hay en forma vertical. Entonces, si la cantidad de cuadritos que hay en forma horizontal es la misma que hay en forma vertical, entonces ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué propiedad vas a emplear? Vas a emplear la propiedad de los cuadrados. Entonces, ¿cómo sería? Sería así. Empleando la propiedad de los cuadrados, colocas 1, 2, 3 y 4. En la parte vertical colocamos 1, 2, 3 y 4. Y como tú puedes apreciar, la misma cantidad de cuadritos que hay en forma horizontal es la misma cantidad de cuadritos que hay en forma vertical. Entonces, vamos a trabajar en base a esa propiedad. ¿Qué hacemos? Lo colocamos así. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más la última, ¿cómo sería? Ya, sería 4 al cuadrado. Por lo tanto, emplea tu operación combinada y vas a hallar correctamente cuántos cuadrados tiene esa figura. Esa figura, ¿cuántos cuadrados tendrá? Sería 1 más 4 más 9 más 4 al cuadrado es 4 por 4. ¿Y 4 por 4 cuánto te da? 16. Sumamos. 16 más 4, 20. Más 9, 29. Más 1 sería
30. Quiere decir que la cantidad de cuadrados que tiene esa figura es 30. Y si es 30, vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Ahora, ¿cómo hacemos para contar cuadrados en la segunda figura? Date cuenta que la cantidad de cuadritos que hay en forma horizontal es diferente a la cantidad de cuadritos que hay en forma vertical. Entonces, ¿qué propiedad vamos a emplear? La que tú ves aquí. ¿Cómo lo hacemos? Igualito. Colocamos así. 1, 2, 3, 4 y 5. En forma vertical tenemos 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué dice para contar cuadrados en esa forma? ¿Qué dice? Que tú tienes que emplear correctamente la operación combinada de tal manera que si uno de los factores es 1, hasta ahí nomás tienes que llegar a multiplicar. Entonces, ¿cómo hacemos para contar cuadrados? Empezamos, pero en forma regresiva, así. 3 por 5. 3 por 5. Más, ¿cuál sería la otra operación? La otra operación sería 2 por 4. 2 por 4. Todavía tenemos que seguir operando porque tenemos que llegar hasta el 1. Más entonces, ¿cuál sería la última, la otra operación? Sería 1 por 3. Y como tú puedes apreciar ahí, ya uno de los factores es 1. Y si uno de los factores es 1, hasta ahí tienes que llegar con la operación combinada para que puedas hacer el conteo de cuadrados. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto me saldría? Lo vamos a operar con cuidado. Sería 15 más 8 más 1 por 3 es 3. Entonces, sumando cuidadosamente, ¿cuánto nos sale? 15 más 8 sería 23. Más 3 nos daría ¿cuánto? Nos daría 26. Y si la respuesta es 26, con cuidado vamos a marcar la alternativa B. Y con eso has podido resolver los dos casos acerca de conteo de cuadrados. Ahora vamos a practicar el caso de su 7, que dice conteo de segmentos. Como tú puedes apreciar aquí, aquí se observa una serie de segmentos. Ahí lo estás observando. Entonces, si nosotros queremos hacer el conteo correcto acerca de segmentos, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. A cada espacio del segmento le vas a colocar un número, que sea 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, n. Entonces, una vez que lo has ubicado de esa manera, procedes a sumarlo. Vamos a colocarlo en la parte superior. 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos más n. Entonces, como tú puedes apreciar ahí, ¿qué se ha formado? Se ha formado una sumatoria de algo muy conocido. Ah, profesor, ¿qué sumatoria sería? Si tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más n, ello va a ser igual a ¿qué? A n por n más 1 sobre 2. Y de esa manera, en forma práctica, tú puedes realizar el conteo total de segmentos. O sea, directamente, si tenemos esta forma, colocamos, de acuerdo a lo que tenemos, el n por el n más 1 sobre 2. Aquí vamos a hacer un ejemplo que dice: halla la máxima cantidad de segmentos que hay en esa figurita. Entonces vamos a hacer lo mismo.
pero ya en forma práctica. Le vamos a colocar un número. 1, 2, 3 y 4. Entonces yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale la letra N? La N, profesor, ¿vale cuánto? La N vale 4. Y si la N es igual a 4, ¿cómo sería reemplazándolo en la propiedad? Reemplazando en la propiedad sería N por N más 1 sobre 2. Pero ya sabemos que la N, ¿cuánto vale? La N vale 4. Entonces lo voy a reemplazar. Si la N vale 4, lo coloco así. 4 por 4 más 1, o sea 5, sobre 2. ¿Y qué se ha formado ahí? Se ha formado una operación combinada. Quiere decir que si nos ponemos a simplificar con cuidado, sacamos mitad. 1, mitad, 2. ¿Qué nos estaría quedando para contar segmentos? Nos quedaría 2 por 5 sobre 1. 2 por 5 sobre 1. Por lo tanto, la cantidad total de segmentos que tiene esa figurita sería así. 2 por 5, 10, entre 1 sería 10. Por lo tanto, la cantidad total de segmentos que tiene esa figura sería 10. Y si sale 10, vas a marcar la alternativa C. Ahora, en el B sub 8, ¿qué tenemos? Tenemos ahora el conteo de sectores circulares. Como tú estás apreciando, esa línea curva nos representa que esa figura tiene varios sectores circulares. Entonces, si esa figura tiene varios sectores circulares, ¿cómo hacemos el conteo práctico para sacar la cantidad de sectores circulares? Lo que tú vas a hacer aquí es lo siguiente. Vas a colocar 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, N. Entonces, una vez que lo has colocado de esa manera, ¿qué observas? Observamos lo siguiente, profesor. 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos más N. Entonces, si eso es lo que te está saliendo, ten presente de algo. Que eso de aquí te representa, ¿qué cosa? Una sumatoria también de números consecutivos. ¿Qué hacemos si tenemos una sumatoria de números consecutivos? Recuerda que si tú tienes una sumatoria de números consecutivos, este va a ser igual a ¿quién? A n por n más 1 sobre 2. Y de esa manera, también tú puedes calcular en forma práctica la cantidad de sectores circulares que tiene esa figura. Para esto, para guiarnos mejor, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que dice: haya la máxima cantidad de sectores circulares en. Como tú estás apreciando, ahí se está observando varios sectores circulares. Como no sabemos cuántos son, lo que vamos a hacer es asignarle un número, así como lo hemos venido haciendo acá. Entonces decimos, colocamos 1, 2, 3, 4 y 5. Si nos guiamos de su propiedad, ¿qué dice? Ah, ya, profesor, que eso va a ser igual a ¿quién? Al valor de n por el n más 1 sobre 2. Si tú lo has enunciado correctamente, yo te pregunto, ¿cuánto te vale la letra n? La n, profesor, me vale 5. Y si la n es igual a 5, ya puedes saber cuántos sectores circulares en total tiene esa figura. ¿Cómo sería reemplazándolo? Para eso colocamos su propiedad. N por n más 1 sobre 2. Lo vamos a reemplazar con cuidado. La n, ¿cuánto vale? 5. ¿Y cómo te quedaría? N que vale 5 por n más 1. O sea, 5 más 1, que es 6, ¿sobre cuánto? Sobre 2. Por lo tanto, simplificando con cuidado, vamos a hallar la cantidad de sectores circulares. Mitad es 1,
La mitad de 6 es 3. Por lo tanto, ¿cuánto te quedaría en forma total? Nos quedaría 5 por 3, 15 sobre 1. 15 sobre 1 es 15. Y como tú puedes apreciar, la cantidad total de sectores circulares que tiene esa figura es 15. Y con eso ya estamos finalizando la parte teórico-práctico con respecto al tema de conteo de figuras. Luego de haber desarrollado la parte teórico-práctico acerca del conteo de figuras, vamos ahora a practicar los problemas de reforzamiento. ¿Qué dice en este caso el problema 1? Dice, ¿cuántos segmentos tiene la figura? Como tú puedes apreciar en la figura, S tiene gran variedad de segmentos. Entonces, si la figura tiene gran variedad de segmentos, tienes que analizarla con cuidado. En este caso, ¿de qué más te das cuenta? Que al momento de contar los segmentos, ellos están cambiando continuamente de posición. Por lo tanto, si queremos contar los segmentos, date cuenta que esto está formando 1, 2 y 3 partes. Entonces, para contar segmentos, tenemos que hacerlo parte por parte. Y también recordando la propiedad para sacar el número de segmentos. Si tú te acuerdas, para sacar el número de segmentos, la propiedad era n por n más 1 sobre 2. Entonces, si trabajamos la primera parte, aquí lo tenemos, la primera parte, tenemos que saber cuánto vale n. En este caso, recordando, profesor, n vale 1, 2, 3. En este caso, ¿cuánto vale n? N vale ¿cuánto? N vale 3. Y si la n es igual a 3, ya podemos entonces contar la cantidad de segmentos que hay en la primera parte. En este caso, si n vale 3, en la primera parte, ¿cuántos segmentos van a haber? Para eso lo reemplazamos y nos queda de esa manera. 3 por la n que vale 3, 3 más 1, 4 sobre 2. Por lo tanto, haciendo la simplificación debida, sería así. Mitad 1, mitad de 4, 2. Entonces, ¿cuántos segmentos vamos a encontrar en la primera parte? Para eso lo operamos. 3 por 2, 6. Entre 1 nos daría 6. Quiere decir que la primera parte tiene un total de 6 segmentos. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte. Como tú puedes apreciar, la segunda parte también se está inclinando. Entonces vamos a colocar la segunda parte. Vamos a ver cuánto vale el n en la segunda parte. Empezamos. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la n ¿cuánto te vale en la segunda parte? La n vale 4. Entonces, si la n en la segunda parte vale 4, lo colocamos de esa manera. Por lo tanto, si la n vale 4, para contar todos los segmentos que tiene la segunda parte, nuevamente lo reemplazamos en su propiedad. ¿Y cómo te va a quedar? Te quedaría n que vale 4 por n más 1, o sea, 4 más 1, 5, sobre 2. Haciendo nuevamente la misma operación, ¿cómo te va a quedar? En este caso sacamos mitad. Mitad 1, mitad de 4, 2. ¿Cuánto me estaría quedando? Me estaría quedando 2 por 5, 10. Entre 1 daría 10. ¿Qué quiere decir con esto? Que la segunda parte, o sea, lo que tú ves aquí, tiene un total de ¿cuánto? De 10 segmentos. Ahora, vamos con la última parte. La última parte se encuentra como base. En este caso lo contamos. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la tercera parte, ¿cuántos segmentos va a tener? Para eso lo enunciamos. Ah, ya, profesor.
En la tercera parte, la n también, ¿cuánto nos vale? La n vale 4. Entonces voy a colocar igualito. La n es igual a 4. Por lo tanto, ¿cuántos segmentos tendrá en esa base? Para eso lo reemplazamos nuevamente. Y nos sale la misma operación. 4 que vale n por n más 1 que vale 5 sobre 2. Por lo tanto, simplificando, mitad 1, mitad de 4, 2, ¿cuánto nos estaría quedando? 2 por 5, 10, entre 1 daría 10. Entonces, ya obteniendo las tres partes, ya podemos determinar cuántos segmentos tiene en total la figura. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a sumar los tres totales. O sea, la primera, 6, más la segunda, 10, más la tercera parte, 10. Entonces, ¿la respuesta cuánto sería? La respuesta sería 6 más 10 más 10. ¿Cuánto daría? 6 más 10, 16. Más 10 sería 26. Y eso sería la cantidad total de segmentos que tiene el primer problema. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Ahora, vamos a pasar al segundo problema. ¿Qué dice? ¿Cuántos sectores circulares tiene la figura? Como tú puedes apreciar en esa figura, tiene muchísimos sectores circulares. Como tú lo estás apreciando. Entonces, antes de empezar, tienes que recordar cuál era la propiedad con respecto al número de sectores circulares. ¿Cuál era? Si tú recuerdas la propiedad, esta era n por n más 1 sobre 2. Ahora, una vez que ya has recordado la propiedad para sacar los sectores circulares, ¿de qué manera lo vas a hacer así? ¿De qué manera lo vas a hacer? En este caso, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Primero, vas a contar los sectores circulares de ese primer grupo. Ya, profesor. Del primer grupo nos estamos dando cuenta que la n, ¿cuánto te vale? Vamos a ver. 1, 2, 3 y 4. Entonces, la n en el primer grupo nos vale 4. N es igual a 4. Por lo tanto, lo vamos a reemplazar en la propiedad. Ya sabemos que la n vale 4. Por lo tanto, ¿cuántos sectores circulares habrá en ese primer grupo? Lo vamos a reemplazar. Profesor, en el primer grupo sería así. 4 por n más 1 sería 5 sobre 2. Por lo tanto, simplificando mitad 1, mitad 2, el primer grupo, ¿cuántos sectores circulares va a tener? Sería 2 por 5, 10 sobre 1 daría 10. Quiere decir que ese primer grupo tiene un total de 10 sectores circulares. Ahora, vamos a sacar el segundo grupo. ¿Cómo sería sacando el segundo grupo? Para eso lo vamos a diferenciar. El segundo grupo de sectores circulares se encuentra aquí. Este sería el segundo grupo. Entonces yo te hago la pregunta. En el segundo grupo, ¿cuánto valdría la n? Para eso lo enunciamos. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que para sacar sectores circulares en el segundo grupo, la n también es igual a 4. Y nuevamente hacemos la misma operación, pero en el segundo grupo. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. 4 por n más 1 que vale 5 sobre 2. ¿Cuánto nos estaría quedando? Nos estaría quedando el mismo resultado que el primer grupo. Porque 4 por 5, 20, entre 2 directamente nos da ¿cuánto? Nos da 10. Ahora, ¿cuál crees tú que sea el tercer grupo para sacar sectores circulares? ¿Cuál sería el tercer grupo? Para eso lo enunciamos. Profesor, ¿dónde se encuentra el tercer grupo? Aquí lo tienes. Tercer grupo para sacar sectores circulares. Entonces, igualito, vamos a enunciar buscando la n. ¿Cómo sería en el tercer grupo?
colocamos 1, 2 y 3. Por lo tanto, en el tercer grupo, la n, ¿cuánto te vale? La n es igual a 3. Entonces, reemplazándolo, ¿cómo nos va a quedar en el tercer grupo? Sería así. Si la n vale 3, lo reemplazamos. Y sería 3 que vale la n por n más 1 que vale 4 sobre 2. ¿Cuánto nos quedaría como resultado en el tercer grupo? 3 por 4, 12. Entre 2 nos da 6. Por lo tanto, ya una vez hallado los tres grupos para sacar sectores circulares, lo único que tienes que hacer es sumar cada grupo. Y eso sería la cantidad total de sectores circulares que tiene toda la figura. ¿Cómo sería? Sería así. Del primero ha salido ¿cuánto? Ha salido 10. Más del segundo también ha salido 10. Más del tercero ha salido ¿cuánto? Ha salido 6. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Para eso sumamos 10 más 10 más 6. 10 más 10, 20. Más 6 sería ¿cuánto? Sería 26. Por lo tanto, si la respuesta es 26, con cuidado vamos a marcar la alternativa A. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer al momento que practiques problemas acerca de conteo de figuras. Vamos a practicar ahora el problema número 3, que dice: si A representa el número total de triángulos y B representa también el número total de triángulos, nos piden hallar A más B. Entonces, si queremos hallar la cantidad total de triángulos que representan ambas figuras, lo que tú tienes que recordar eran los casos especiales acerca de triángulos. Por ejemplo, en la primera figura nos estamos dando cuenta que si queremos contar todos los triángulos que se observan en la figura, ten presente que ellos parten ¿de dónde? Todos ellos están partiendo desde un solo vértice. Entonces, si todos los triángulos que tú ves ahí parten desde un solo vértice, entonces tienes que recordar su propiedad. Número de triángulos que parte de un solo vértice era igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces, ya sabemos la ubicación de n. Para eso, ¿qué hacemos? Lo colocamos de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la n es igual a 6. Y si la n vale 6, lo vas a reemplazar para sacar el total de triángulos. ¿Cómo te va a quedar? Si la n vale 6, nos quedaría así. 6 por 6 más 1, que es 7, sobre 2. Por lo tanto, simplificando con cuidado, ¿cómo nos quedaría? Mitad es 1, mitad es 3. ¿Y 3 por 7 cuánto te da? 3 por 7 te da 21. Pero hay un pequeño detalle. Desde un solo vértice, ¿qué cosa se le ha agregado? Se le han agregado algunas líneas horizontales. Está bien que parta de un solo vértice, pero al momento de agregarle esas líneas horizontales, lo que tú vas a hacer al último, al total de triángulos que te ha salido por tu propiedad, lo vas a multiplicar por la cantidad de pisos que forma esas líneas horizontales. En este caso, las líneas horizontales, ¿cuántos pisos está formando con respecto a tu triángulo? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que para sacar el número total de triángulos, a las finales lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 5. Quiere decir que el número total de triángulos que realmente tiene esa figura desde un solo vértice, entonces sería ¿cuánto? 21 por 5. ¿Cuánto sería 21 por 5?
21 por 5 nos da 105. Quiere decir que la figura A tiene realmente un total de 105 triángulos. Entonces vamos a colocar acá 105 triángulos tiene la figura A. Ahora, vamos a pasar a la figura B. En la figura B también nos piden calcular el número total de triángulos. Entonces, para eso observamos bien la figura. A ver, profesor, ¿qué tenemos que hacer? Ah, ya. Date cuenta que para armar esa figura y calcular el número total de triángulos, ellos están partiendo ¿de dónde? Desde dos vértices. Entonces, te das dando cuenta que la figura está partiendo de dos vértices. Entonces, si la figura parte de dos vértices, ya sabes que la propiedad para sacar ese número de triángulos será igual a ¿qué? A n por m por n más m sobre 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la letra n. Muy bien, entonces vamos a hallar la n. Vamos colocando. Sería así. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que la n, ¿cuánto te vale? La n es igual a 5. Ahora, nos faltaría hallar la letra m. ¿De dónde sacamos la m? Del otro extremo del vértice. ¿Cómo sería? Sería así. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la m es igual a ¿cuánto? Es igual a 4. Por lo tanto, ya vamos a sacar la cantidad total de triángulos que hay desde dos vértices. ¿Cómo sería? Para eso lo vamos a reemplazar. La n nos vale 5 y la m es igual a 4. ¿Cómo sería reemplazándolo? Sería así. La m vale 5. O sea, nos quedaría 5 por la m vale 4. Lo vamos a ir reemplazando. 5 por 4 por n más m. N más m nos daría ¿cuánto? 5 más 4 sería 9. Sobre 2. Por lo tanto, si quieres sacar tú la cantidad total de triángulos que tiene esa figura, tienes que simplificarlo. Mitad es 1, mitad de 4 es 2. Por lo tanto, ¿qué te estaría quedando en total? 5 por 2, 10, por 9, 90. Y 90 entre 1 nos sale ¿cuánto? 90. Quiere decir que la cantidad total de triángulos que tiene la figura B, ¿cuánto sería? Sería 90. Entonces vamos colocando 90. Ahora, una vez que hemos hallado la cantidad total de triángulos que tiene la figura A y la figura B, nos piden hallar el valor de A más B. Para eso lo sumamos. La A nos ha salido 105 más la B nos ha salido 90. Quiere decir que el valor de A más B, ¿cuánto sería? 105 más 90 nos sale ¿cuánto? Nos sale 195. Por lo tanto, la respuesta sería 195. Quiere decir que con cuidado vamos a marcar la alternativa B. Y con eso has resuelto otro problema acerca de conteo de figuras. Vamos a resolver el problema número 4, que dice: ¿cuántas pirámides de base cuadrada tiene la figura? Como tú puedes apreciar en esa figura, estamos encontrando muchísimas pirámides de base cuadrada. Por ejemplo, aquí estamos encontrando una pirámide de base cuadrada. Pero ¿qué pasaría si juntamos dos pirámides de base cuadrada? Ah, ya, profesor. Si juntamos estas dos pirámides de base cuadrada, te hago la pregunta: ¿será también una pirámide de base cuadrada? No. En este caso, estoy viendo una pirámide
pero de base rectangular. ¿A nosotros qué nos piden? Nos piden pirámides, pero que sean de base cuadrada. Entonces, aquí tenemos una pirámide de base cuadrada. Aquí tenemos otra pirámide de base cuadrada. Si juntamos estos cuatro cuadritos, también vamos a encontrar una pirámide nueva de base cuadrada. Quiere decir que en ese problema vamos a encontrar muchas pirámides de base cuadrada. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar las pirámides de base cuadrada? Para eso miramos la base. La base está formada por cuadritos. Entonces, si la base está formada por cuadritos, para encontrar rápidamente las pirámides de base cuadrada, únicamente tendrías que hacer el conteo de ¿qué? De cuadrados. Si tú sacas el conteo de cuadrados, vas a encontrar todas las pirámides de base cuadrada. Entonces, vamos a hacer el conteo de cuadrados. Date cuenta que en la base estamos encontrando en la parte horizontal 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, en la parte horizontal, como si estuviéramos haciendo el conteo de cuadrados, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la parte vertical estamos encontrando 4 cuadritos. O sea, 1, 2, 3 y 4. Entonces, recordando la propiedad para hacer el conteo de cuadrados, ¿tú qué hacías? Ya, profesor, date cuenta que los cuadritos que hay en forma horizontal es diferente a los cuadritos que hay en forma vertical. Entonces, ¿cómo se hacía el conteo cuando tenía esa forma? Tú lo que hacías era esto. Lo tratabas en forma regresiva, así. El 4 iba ¿con quién? Con el 9. El 3 va con el 8. El 2 va con el 7. Y el 1 va con el 6. Entonces lo vamos colocando así. Ya, profesor, ¿cómo va? 4 por 9 más la que sigue. 3 por 8 más 2 por 7. Todavía nos falta. ¿Por qué? Porque uno de los factores, si tú te acuerdas el conteo de cuadrados, uno de los factores tiene que ser 1. Como todavía no ha salido el 1, hay que seguir operando en forma combinada. ¿Cuál crees tú que sea el último? Sería 1 por 6. 1 por 6. Y como ya tú puedes apreciar, ya se está observando el número 1. Como ya se observa el número 1, hasta ahí tenemos que operar para realizar el conteo de cuadrados. ¿Y cómo nos va a quedar? Para eso vamos a hacer la operación combinada. 4 por 9, 36, más 3 por 8, 24, más 2 por 7, 14, más 1 por 6 nos daría 6. Por lo tanto, la cantidad de pirámides de base cuadrada es equivalente al número de cuadrados. Para eso lo sumamos. 36 más 24 nos da 60. Más 14 nos da 74. 74 más 6 nos da exactamente 80. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de pirámides de base cuadrada que tiene la figura, en total, ¿cuánto sería? Sería 80. Y si la respuesta es 80, vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Y con eso está resolviendo otro problema más acerca de conteo de figuras. Vamos a practicar ahora la pregunta número 5, que dice: calcular el número de triángulos que por lo menos tengan un asterisco en su interior. Como tú puedes apreciar en esa figura,
tenemos que buscar triángulos que por lo menos tengan un asterisco en su interior. Para eso mejor emplea el método por conteo directo. ¿Qué significa esto? Que a cada región le vas a asignar un número o una letra. De preferencia que sea un número. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que vamos a hacer es buscar triángulos que tengan por lo menos un asterisco en su interior. Primeramente, con un solo número. ¿Quiénes son triángulos que por lo menos tengan un asterisco en su interior? Profesor, la número 1 no puede ser, porque la número 1 no tiene asterisco. Ah, ya, profesor. La número 2, correcto. La número 2 es un triángulo que tiene un asterisco en su interior. Otro, la número 3, correcto. La número 3. ¿Habría otro más? Ah, profesor, la 4, no, no puede ser. La 5, tampoco, porque debe de tener un asterisco en su interior. Profesor, la número 6, tampoco. Claro, tiene un asterisco en su interior, pero la figura no es un triángulo. Para eso contamos sus lados. 1, 2, 3, 4. Entonces, los únicos triángulos que tienen un asterisco en su interior con un solo número sería el 2 y el 3. Ahora, vamos a contar triángulos con dos números que tengan por lo menos un asterisco en su interior. Por ejemplo, tomamos el 1 con el 2, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene dos números y tiene un asterisco en su interior. Muy bien, sería el 1, 2. ¿Otro número que tenga un asterisco en su interior? Ah, ya, profesor. El 1 con el 3 es un triángulo con dos números que tienen un asterisco en su interior. El 1, 3. ¿Habría otro más por ahí? Ajá. El 2 con el 4. Es un triángulo que por lo menos tiene un asterisco en su interior. Entonces vamos colocando el 2, 4. Otro más por ahí. Allá, profesor, el 3 con el 4. Es un triángulo que tiene un asterisco en su interior. El 3, 4. Otro más. Claro, el 3 con el 5. También es un triángulo que tiene por lo menos un asterisco en su interior. El 3, 5. ¿Habría otro más o ahí queda? Ah, ya, profesor. El 5 con el 6. Correcto. Es un triángulo que tiene un asterisco en su interior. El 5, 6. Ahora, vamos a juntar tres números de tal manera que encontremos por lo menos un asterisco en su interior. Entonces, ¿cómo hacemos? Allá, profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar que sea el 1, 3, 5, ¿correcto? Es un triángulo que tiene por lo menos un asterisco en su interior. Sería el 1, 3, 5. ¿Habría otro más por ahí? Sí, profesor. El 2, 4, 6. Correcto. Es un triángulo que tiene por lo menos un asterisco en su interior. Por lo menos. O sea, si tiene dos, mucho mejor. O sea, sería el 2, 4, 6. ¿Habría otro más por ahí? Ah, ya, profesor. Que sea el 1, 2, 4. Bueno, no puede ser. Sería otro tipo de figura. Muy bien. Ahora, vamos a juntar cuatro números de tal manera que tenga por lo menos un asterisco en su interior. Con cuatro números. Ajá. Sería el 1, 2, 3, 4. Es un triángulo que tiene por lo menos un asterisco en su interior. Claro. Si tiene dos, es mucho mejor. Entonces vamos a colocar el 1, 2, 3, 4. ¿Habría otro triángulo más por ahí? Ajá, sí hay otro más. El 3, 4, 5, 6.
es otro triángulo que tiene por lo menos un asterisco en su interior. O sea, el 3, 4, 5, 6. ¿Con 5 números habrá? Claramente nos estamos dando cuenta de que con 5 números no vamos a encontrar. Entonces le vamos a colocar diciendo que no hay. Con 6 números, sería absolutamente toda la figura. Claro, ¿por qué? Porque toda la figura tiene por lo menos un asterisco en su interior. En este caso estamos observando que toda la figura tiene 3 asteriscos. Sería mucho mejor. Entonces vamos a colocar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, la cantidad total de triángulos que por lo menos tiene un asterisco en su interior será ¿cuánto? Para eso lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aquí no hay, 13. Quiere decir que la cantidad de triángulos que por lo menos tiene un asterisco en su interior sería ¿cuánto? Sería 13. Y si la respuesta es 13, con cuidado marcamos la alternativa B. Y con eso has resuelto otro problema acerca de conteo de figuras.